Declaració Universal dels Drets Humans s'ha aprovat al planeta Terra i va ser un pas important, però hi ha molts països que la violen, com Espanya. Fa uns dies una dona es va suïcidar perquè li llevaven la casa, i el primer article de la declaració diu que totes les persones naixem amb els mateixos drets, o la misèria que fa Espanya amb refugiades i refugiats. Jo, com a professor d'història, explique que si França, Mèxic i altres països no hagueren acollit quan acaba la guerra a molts espanyols i espanyoles, pues ara molts no estaríem així. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad y de derechos, dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente unos con los otros, ya que todos somos humanos. Tenemos sentimientos y distintas ideas. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, todo esto que hemos leído en sencillo quiere decir que el ser humano somos lo más importante y que tenemos derecho a tener todos los derechos que en esta carta teórica se mencionan. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5 de la Declaración de los Derechos Humanos. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración, contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Todos los seres humanos tienen el derecho a que el Estado en el que viven lo ampare en caso de pérdida de su trabajo, de pérdida de su vivienda, del desarraigo de sus familiares, de sus seres queridos. Y sin embargo estamos viendo como en Occidente, día tras día, esos derechos se están vulnerando. Artículo 9. Derecho a no ser detenido o detenida sin motivos. Ninguna persona podrá ser arbitrariamente detenida, encarcelada ni desterrada. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen en cualquier acusación contra ella en materia penal. Vemos en la sociedad actual que la justicia no es igual para todas las personas y que en la mayoría de los casos esta desigualdad se manifiesta en función de la posición social, la función económica que representa o sus bienes. La justicia no es universal, ni gratuita, ni libre para todos. Toda persona acusada de delito tiene derecho de que se le presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley, y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2.
Nadie será condenado por sus actos y omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del derecho. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Sin embargo, hoy vemos que el Estado y las grandes empresas principalmente irrumpen en nuestras vidas violando la intimidad de las personas. Este derecho, por supuesto, no se cumple y es un atentado contra la libertad del ser humano. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Porque ningún ser humano debería ser considerado extraño en un mundo que es de todos y para todos. Hola. Artículo 14 de la Declaración de los Derechos Humanos. Primera parte. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Segunda parte. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Me llamo Salvador Piqueras, soy ciudadano español. Me siento privilegiado. Me gustaría que todos los seres humanos disfrutaran en todo el mundo de los derechos humanos. Gracias. El artículo 15 de los derechos humanos habla de que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad, ni de su derecho a cambiar la nacionalidad. Y yo pongo un ejemplo de arbitrariedad en que, por ejemplo, aquí hasta hace poco, los hijos de extranjeros que no tienen nacionalidad española no adquieren la nacionalidad al nacer aquí, sino la de uno de sus padres. ¿Por qué? Artículo 16. 1. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, y en caso de disolución de éste. 2. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrán contraer el matrimonio. 3. La familia es el elemento fundamental, natural, de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva, y nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. La libertad es el bien más preciado para el ser humano. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habiendo en cuenta la organización y los recursos de cada Estado. La satisfacción de los derechos económicos y sociales y culturales es indispensable a su dignidad y al libre desarrollo con su personalidad. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure a sí mismo, tanto como a su familia, una existencia con dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por los medios de protección social necesarios. Toda persona tiene derecho a fundar un sindicato y a sindicarse en la defensa de sus propios intereses. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Pues esto, en los países teóricamente avanzados, nos hemos convertido somos en unos esclavos del dinero. O sea que esto hay que cambiarlo. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Artículo 27, parte número 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y participar en el proceso científico y beneficios que todos les resulten. Parte número 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y artísticos que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de las cuales sea autora. Artículo 28 de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en lo que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Soy ciudadano polaco, me llamo Bogusław Władysław Glina. Muchísimas gracias por escuchar este aviso. Artículo 29. 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad.
puesto que solo en ella puede desarrollarse libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos deberes y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nada de esta declaración podrá interpretarse en el sentido que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades descritos en esta declaración. Todos los seres humanos nacen libres en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona acusada de delito tiene derecho de que se le presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley, y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por sus actos y omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del derecho. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamientos, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como de la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 18. Como todas las personas tenemos derecho a la libertad. Pueden ser de cada uno, de la religión, de los pensamientos o de las creencias. Puede ser en lo privado o en colectivo. Cada persona tiene el culto de mirar, de reconocerlo. Toda persona tiene derecho de vivir, libertad y hacerlo como él se gusta. Y toda persona en este mundo son libres. Muchas gracias.